Como todo tema o problema a analizar, siempre tiene una explicación. Todo, absolutamente todo es posible de explicarlo por medio de lo único y lo más supremo que posee el ser humano, y que es el uso de la razón, en base a una conciencia elevada, por supuesto, porque la razón no sirve de nada si detrás de ella existe una conciencia que sigue a ras del suelo. Desde mi punto de vista, como primer esbozo perceptivo, digo que el cuerpo humano es una máquina excelentemente diseñada por la naturaleza y la selección natural. Y si me preguntan, ¿y si en algún momento en el que éramos simios avanzados, una mano extra reunió varias virtudes de otros animales de la Tierra, y también, de parte de esa propia mano extra, y las colocó en el Homo sapiens sapiens? Y, desde mi perspectiva, respondo que es posible porque existen muchas cosas que se explican, pero esas cosas se explican dentro de un tiempo evolutivo mucho menor que el tiempo evolutivo de las demás especies del planeta Tierra. Es decir que, para que exista un punto de inflexión evolutivo, por ejemplo, en la especie de los simios denominados bonobos, y como acotación al margen, siempre digo que estos simios serán los nuevos humanos dentro de miles o millones de años. Normalmente ese punto de inflexión evolutivo conlleva millones de años, pero nuestra especie humana mínida, de ser un simio o simio avanzado, a pasar a ser lo que hoy somos, solamente ha sido un evento que sucedió en un cuarto de millón de años, y dicho tiempo evolutivo sospechosamente corto no daría lugar a puntos de inflexión evolutivos, a menos que hubiera ocurrido algo en ese corto trayecto que lo haya causado, y ese algo es el gran eslabón perdido. Y como podemos darnos cuenta, ese algo, ese eslabón perdido, se corresponde con el propio método científico, el cual no puede demostrar el verdadero origen del Homo sapiens sapiens. No solamente los eslabones perdidos se encuentran en las especies y en sus puntos de inflexión evolutivos, y es más, creo que en las demás especies no hay eslabones perdidos, debido a que sus correspondientes tiempos evolutivos se desarrollaron en el lapso de millones de años, y no así en un cuarto de millón. Pero al analizar nuestra especie, el eslabón perdido, creo yo que se encuentra en el propio método científico, es decir que, dicho método científico destinado a responder a la pregunta ¿de dónde venimos?, sus normas constitutivas y sus procedimientos y metodologías no han madurado lo suficiente porque, como sabemos, el método científico se corresponde, lisa y llanamente, a una expresión más de la mente humana, y por ende, pasible de ser perfeccionado, como para darle una explicación a esa muy rápida evolución humana, de pasar de ser un simio evolucionado, a pasar a ser lo que hoy somos, en solamente unos 250.000 años. Y este punto de inflexión evolutivo, muy corto, temporalmente hablando en comparación con todos los demás tiempos evolutivos, no se repite en las demás especies, porque los monos siguen siendo monos desde hace millones de años, las hormigas, los mosquitos, las arañas, los roedores, todos no han presentado cambios significativos desde millones de años atrás. Pero, porque el ser humano ha presentado un cambio significativo tal que roza con el escepticismo hacia el método científico aplicado para dar respuestas a aquella pregunta existencial, pues aquí veo que la ciencia posee la posta del eslabón perdido, o bien, no la posee, y una parte muy pequeña del mundo científico sabe la verdad de que ha sucedido algo al estilo Prometeo, la película, por ejemplo, o bien, por la acción de los Anunnaki, que nos intervinieron genéticamente, de manera tal de mejorarnos, para hacernos a su imagen y a su semejanza, para que podamos ayudarlos en su estadía en este planeta. Pero, si la sociedad se enterara de este tema, a gran escala digo, sería un gran golpe negativo a las religiones, y por ende, a la economía global, y por ende, al control de la población, porque, quien no piensa, debido al dogma, es controlable, pero quien piensa, porque se liberó de él, no lo es. Imagínense que todo el mundo se enterara de que provenimos de los simios, en parte, y de una raza extraterrestre, por la otra parte, con lo que sucedería aquel gran golpe negativo del que me refería antes. Y por esto último, siempre me he preguntado, ¿por qué tenemos tantas enfermedades, siendo que evolucionamos en este planeta?
porque el sol es tan dañino para nuestro cuerpo si nos exponemos demasiado a él, ya que pareciera que provenimos o evolucionamos, o bien tenemos el ADN que se corresponde con seres que evolucionaron en un planeta con menos incidencia solar, ya que muchas personas han muerto por una demasiada exposición solar, muchas personas han quedado parcialmente ciegas, muchas personas han contraído cáncer de piel debido a lo mismo. Entonces, si evolucionamos desde un átomo hacia una célula y de una célula hacia un organismo, y desde allí la complejidad de dicho organismo nos hizo ser lo que hoy somos, todo ese trayecto bajo el mismo sol, entonces, porque el sol es tan dañino para nosotros y evolucionamos bajo su radiación lumínica y no lumínica, y bajo su ardiente calor, todos, en esta tierra, deberíamos ser de piel oscura, con mucha melanina, con ojos negros o marrones, con pelo muy oscuro, si es que evolucionamos de la misma manera que las demás especies. Pero no, porque existen también las personas del color amarillento, de color blancuzco, de color albino, y con ojos que van desde el amarillento, el verde, el celeste, etc., y con cabello que varía entre el blanco y el amarillento, claro y oscuro, por lo que esto último se corresponde con una evolución bajo un sol que nos obliga a que nuestra esencia corpórea externa se proteja en todo sentido por medio de la melanina, obligándonos a oscurecer nuestra piel, hacernos los ojos de color oscuro, y a lo mismo para el cabello. Desde mi punto de vista, tendríamos doble ADN, es decir, ADN propio de este planeta y ADN propio de seres que evolucionaron a la luz de un sol más lejano que una unidad astronómica Sol-Tierra. Tendríamos parte de nuestro ADN de seres que evolucionaron más lejos de su sol que nosotros del nuestro, y por ello nuestra debilidad no necesariamente mortal hacia nuestro sol. Por otro lado, si evolucionamos junto a los virus, bacterias y hongos de este planeta, no deberíamos enfermarnos de nada que provenga de aquellos, al igual que los demás animales de este planeta. ¿Un simio tiene las infernales enfermedades que tenemos los humanos? No, y ninguna otra especie las tiene, porque son especies que no habrían sido alteradas genéticamente en su muy larga evolución, con puntos de inflexiones de millones de años, por lo tanto, el tiempo suficiente como para que aquellos virus, bacterias y hongos y demás patógenos no les causen daño alguno, y a la vez, su interacción durante los eones los fortalezcan e inmunicen. Y hay muchas dudas más a este respecto, porque si descendemos de los simios, porque no tenemos pelo en todo el cuerpo por igual. Bueno, alguien dirá por allí que no tenemos pelo porque el cuerpo se ha acostumbrado a los abrigos que el hombre primitivo comenzó a utilizar al momento de que fue consciente de lo que era el frío, pero en aquel tiempo, cuando el hombre supuestamente era un simio y tenía un grueso pelaje por todo el cuerpo, yo me pregunto por qué se le ocurrió abrigarse si tenía el pelo en todo su cuerpo. El hombre se abriga en el momento de que el pelo no lo tiene más o lo tiene en menor cantidad y calidad, y eso, supuestamente, ocurrió en 250 000 de años, es decir, en un tiempo evolutivo extremadamente corto, como para esperar a que seamos una especie que carece de pelo en casi todo su cuerpo. Otra duda, porque hay personas de piel blanca si el sol indica que debemos ser de piel oscura repleta de melanina. Porque, desde mi punto de vista, no deberían existir las personas de piel blanca, y menos que menos, de ojos celestes o verdes, porque creo que no existen antepasados con estas características, tal y como lo mencionaba anteriormente, y me pareció necesario el reiterarlo en este momento. Podemos aceptar que nuestro neocórtex, lo que nos hace Homo sapiens sapiens, creció de manera inconcebible solamente en el lapso de 250 000 de años, porque, supuestamente, en ese lapso nos dedicamos a cocinar la carne cruda, y con ello, ciertas proteínas actuaron de poderosos neurogeneradores, con lo que ellos ocasionaron un aumento considerable de nuestra capacidad craneal primero, y cerebral luego, como causa de lo anterior, pero, en solo 250 000 años, nuestros huesos craneales se modificaron tanto y de tal manera como para alojar un gran cerebro evolucionado y con conciencia de todo lo que sabemos a este respecto.
milímetros, me cuesta creer en que hubo únicamente evolución darwiniana, aclarando que Darwin es otro de mis ídolos, pero, como a todo humano, o primate avanzado, pudo habérsele pasado algo por alto, o bien, no se le pasó nada por alto, pero debió esconder algunas cosas, debido a que, como decía más antes, si liberas una cierta verdad a las masas, y lo haces de golpe y porrazo, las masas se volverían caóticas, y causarían efectos dominó negativos, por todos lados. Por un lado, es lo correcto informar al mundo de todo lo que sucede, con lujo de detalles, pero, cuando exista una mínima posibilidad de que un suceso, ya sea del antaño, o del presente, pudiese llegar a alterar el orden de las masas. Y con esto, aquellos efectos dominó que nombré antes, pudiesen llegar a causar hasta la propia extinción de la raza humana, por obra de sus propias manos. Es aquí, en este punto, en donde la información conocida por unos pocos, debe ser guardada, y soltada a la población, a cuentagotas, es decir, por ejemplo, de manera velada y a través de los llamados teóricos de la conspiración, o de simples páginas web que no representan a los medios de comunicación oficiales, programas radiales independientes, etcétera, etcétera, y con esto, se va inyectando de a poco cierta idea o concepto, o ciertos conocimientos, en la mente colectiva, la cual los irá absorbiendo de a poco, para que, cuando se enteren de la gran verdad, de manera oficial, no salgan espantados, corriendo como meros animales, de un lado para el otro, y haciendo desastres tendientes a que dichos desastres se tornen en su propia contra. Bueno, como conclusión, lo que mi conciencia me ha probado como mi verdad, luego de intuiciones y deducciones múltiples, trabajo que lleva años, y no así, lo que dura este punto de vista, es que dudo de que el ser humano sea un producto pura y exclusivamente de este planeta, porque, simplemente, no tiene lógica, y cuando la lógica falla, porque las premisas son dudosas, las conclusiones a las que arribemos, también serán dudosas. Nelson J. Recio.